Esta es una historia de la vida real. Viaje al infierno. Hay tantas personas como ellos que caminan por el camino del infierno, el camino de la muerte. Son tantos que no se pueden ni contar. Ellos siguen el camino del infierno sin saber que el destino final será ese lugar, el infierno. Artista coreana va al infierno y pinta lo que vio. No vayas a ese lugar. Los videos con los títulos vistos en la parte superior atrajeron a mucha audiencia en la exhibición acerca del infierno abierta en Corea del Sur. Por recomendaciones de las personas interesadas, lo hemos llegado a presentar por YouTube. Escuché la voz del Señor diciéndome que tenía que hacer saber a todos acerca del infierno de una forma mucho más clara y vívida, por lo que produje de nuevo este video. La historia de la artista que pintó el infierno. Según las directrices del Señor, predico la realidad del infierno a través de estos dibujos. Es algo que me aterra y me hizo temblar de terror, pero tenía que proclamar la verdad. Fue el 22 de mayo del 2009, durante la 12ª noche de una plegaria nocturna de 100 días, en la que oraba por toda la noche. Mientras oraba, de repente mis dientes comenzaron a rechinar en contra de mi voluntad y no podía frenarlos. En ese momento la escritura Mateo 25:30 pasó por mi mente. Y a ese siervo inútil, échalo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. La palabra arde salió de mis labios y me di cuenta que mi espíritu estaba sintiendo el sufrimiento del infierno. En ese momento vi 4 imágenes sucesivamente. Me di cuenta que era una mujer que había tenido muchas relaciones sexuales. Me di cuenta que era un hombre que había cometido pecado con sus labios. Los demonios desgarraban la carne del espíritu del hombre y disfrutaban comiéndola asada. Estos espíritus que habían llegado a una isla del infierno y vi una fábrica a lo lejos. Me di cuenta que estas personas iban a recibir pronto las torturas del infierno en aquel lugar. No pude borrar de mi mente este sentimiento intenso de terror y miedo. Todavía en ese entonces no sabía por qué estaba viendo eso. Mi corazón se enardeció mientras trasnochaba en oración y como artista fui inspirada para hacer llegar a saber a la gente acerca del corazón del Señor en esta época a través de mis dibujos. De modo que expresé mi desesperación a mi pastor y le pedí que orase por mí y que me aconsejase. Le pregunté a mi pastor, puesto que él es una persona que se encuentra con el Señor orando muy profundamente y que ama a la gente con el corazón del Señor. Así que creí que él entendería mi desesperación más que cualquier otra persona. El Señor me dijo a través de mi pastor que intentase pintar el infierno. Mi pastor dijo, el mundo espiritual es un mundo que no puede ser visto por ojos físicos. Por eso oré profundamente para que pudiese sentir, ver y confirmar por mí mismo yendo ahí con mi espíritu. Llegué a creer que el mundo espiritual existe realmente. Él también me dijo que había veces que vio más de 20 lugares en el infierno en una sola noche y que ese lugar era realmente un mundo de maldad y sufrimiento. Cuando nos preguntábamos
cómo deberíamos retratar el infierno, el Señor nos ayudó de muchos modos. Nos mostró visiones e hizo que nos viésemos con personas que habían visto varias partes del infierno. Todos ellos dijeron que no habían experimentado el infierno porque ellos hubiesen querido, sino que fue posible porque el Señor se lo permitió y porque Él les llevó personalmente a visitar el infierno. La gente piensa que el cielo y el infierno son un lugar conceptual y un mundo de sueños. Así como existen realmente tanto el cuerpo físico como este mundo, los espíritus también existen realmente. Y también existen realmente los distintos mundos espirituales. El mundo espiritual es un mundo real, que existe realmente. La mente, los pensamientos y el corazón del cuerpo se transfieren directamente al espíritu, de modo que el sufrimiento del infierno se siente así como si tu propio cuerpo lo sintiese. Además, el espíritu puede sentir así como el cuerpo físico siente, pero de un modo más sensitivo e intenso. Además, el espíritu también siente la alegría del cielo y el sufrimiento del infierno, de un modo mucho más intenso que el cuerpo físico. Aquellos que claman que el cielo y el infierno existen, creen que existen en sus corazones, y aquellos que no creen que existe, creen que no existe en sus corazones. De este modo, la gente vive sin entender bien. Sin embargo, tanto el cielo como el infierno existen realmente. No se puede ir y traer grabado un video del cielo o del infierno. Así que el Señor mostró cómo son a través de dibujos de los artistas, para aquellos que no pueden verlo, lo conozcan. Los dibujos que verán ahora son las escenas reales de distintas partes del infierno, representadas a través de estos dibujos. El infierno para aquellos que asesinaron. Los espíritus gritaban mientras eran cortados en pedazos de carne por todo el lugar, en la carnicería humana. Los pedazos de carne fueron cortados y colgados por todo el lugar, y un Satán gigante con cara de monstruo sostenía un cuchillo y ponía la carne sobre la tabla de carnicería y cortaba la carne. Los pedazos de carne gritaban de dolor y rogaban gritando que por favor les salvasen. La vida es más valiosa que todo el cielo y la tierra. El primer asesino en la Biblia, Caín. La razón para asesinar fueron los celos y la envidia. El infierno para aquellos que tuvieron envidia y celos. Los satanes arrojaban a la gente en el infierno de uno a uno por un despeñadero que conectaba al piso abajo, y les deslizaban bajo el líquido que las paredes secretaban como toboganes de agua. La gente que recibía el sufrimiento de ser arrojado por el precipicio eran personas que se sintieron rechazadas y excluidas a pesar de haber recibido amor. En el suelo del piso bajo del infierno había una pala gigante colocada sobre una roca como un balancín. Sobre una pala había una persona sostenida, una persona sentada, fuertemente atada y que temblaba de terror. Había un gordo pero ágil Satán, y en el momento en el que él saltó sobre el mango de la pala, el hombre gritó, voló alto en el aire y desapareció a algún lugar. El infierno para aquellos que pecaron verbalmente.
Aquellos que me cortan en pedazos, hacen caso omiso de mis palabras y hablan imprudentemente, sus lenguas serán martilladas por un gran clavo, y sus labios serán cosidos con aguja, y lava se vertirá sobre su lengua. El infierno para aquellos que calumniaron. La psicología de las calumnias es que no cesan en el momento en que las oyes, sino que es transmitida de una persona a otra sucesivamente y en un instante se puede expandir como un rumor. La lengua de aquellos que se dedican a calumniar es igual a la lengua de Satán. Si se calumnia equivocadamente una vez, tanto la persona que calumnió como la persona difamada sufren por esa calumnia. Calumniar es un hábito, es una cualidad de Satán que siente placer hablando mal de otros. Yo, el Hijo Santo, les pido que por favor eliminen las semillas de tales calumnias. Mentirosos. Satán introducía continuamente piedras en la boca de un hombre. El hombre tenía náuseas y suplicaba de dolor, pero Satán no cesó y continuó introduciéndole rocas. El infierno para aquellos encerrados en su propio pensamiento. Pensar y creer incorrectamente, juzgando con un criterio erróneo, malentender actos ruines con actos morales, encerrarse en uno mismo en sus propios pensamientos. El infierno para aquellos encerrados en su propio pensamiento. Aquellos que se quejan y protestan. Vi a un hombre que estaba siendo estrangulado por una serpiente y una larga y delgada serpiente se retorcía dentro de su estómago. Varios hombres estaban sentados en el suelo con una expresión facial parecida a la de un robot, como si no pensasen en nada. Sus rostros eran pálidos y grisáceos y sus ojos miraban al vacío. Escuché un bullicio en mi oído. Ese sonido era como el sonido del infierno que había oído en internet. Me provocaba escalofríos, era estrepitoso y estremecedor. Cuando lo escuché detalladamente, escuché que eran voces de gente que se quejaba y protestaba. Es la culpa del Señor, es la culpa de Dios, es por tu culpa, es por la culpa del pastor. Escuché que todos protestaban diciendo ser la culpa de alguien más. Sus quejas eran tan estridentes que lastimaban en mis oídos. Era una imagen muy cruel, así que miré rápidamente el rostro del Señor. Esto es lo que el Señor me dijo. Ellos no dijeron directamente con sus labios palabras, pero hablan siempre negativamente en sus corazones, con pensamientos negativos, guardando pensamientos tercos en sus corazones. No se puede decir que no pecaron solo porque no lo dijeron en palabras. Es pecado también guardarlo en tu corazón sin resolverlo ni arrepentirse. El infierno para aquellos que se suicidaron. Historia de un hombre que se suicidó. El continuo estrés. El continuo estrés. Estoy cansado, agotado. Vaya donde vaya, no hay ningún lugar en el que me pueda sentir cómodo. Intenté aliviarlo con alcohol.
no quiero vivir más. ¿Será todo más pacífico cuando muera? ¿Podré escapar del peso de esta vida una vez que muera? ¿Dónde estoy? Un demonio le dice: ¿Pensaste que todo acabaría una vez que murieses, verdad? ¿Pensaste serías que fueres feliz una vez que murieses, verdad? Si tan solo pudiese ir a ese lugar. Aquellos que están en el infierno saben que existe el cielo. Sin embargo, también saben que no importa todo lo que lloren y se arrepienta, nunca podrán ir al cielo. El infierno es un lugar de sufrimiento y lamento eterno. El infierno para los adictos. Adictos a Internet. El uso excesivo del Internet provoca adicción a las redes de comunicación, juegos, pornografía y otras adicciones, y provoca confusión entre el mundo real y el mundo virtual, una barrera en el lenguaje, violencia, perversión sexual y otros crímenes. Por lo tanto, es una gran causa que hace que la gente peque. Adictos a las drogas. El infierno para los adictos a las drogas era un lugar muy frío. Satán cortó los brazos y las piernas del espíritu, los enterró en el hielo y ató al resto del cuerpo a un árbol con una soga. Después abrieron forzosamente la boca del espíritu e introdujeron aguas residuales sucias. Gente materialista. Fueron personas que amaron el dinero cuando estaban vivos, pero aquí sufren eternamente. Gente materialista. Ellos estaban tan absortos en conseguir riquezas que valoraban más el dinero que las personas. Preferían coches lujosos importados más que la fe, y se reían de aquellos que iban a la iglesia. Temían que el abastecimiento que les daba Satán desapareciera, así que vivían llenando su codicia por poseer cosas. Así como ellos fueron una vez sofisticados, Satán les eleva en un pedestal elevado y quema su cuerpo entero en llamas, donde viven en extremo e intenso dolor. El infierno para aquellos que cometieron pecados sexuales.
aunque se hayan amado, porque ambos se gustan, si se amó fuera de la ley de Dios Todopoderoso, la ley que Dios dio a los seres humanos, es considerado como un pecado sexual. La gente vive cometiendo pecados sexuales, pero creen que es tan solo un modo de vida. Ni el amor que no es sincero, ni el amor que no es para la salvación de las vidas, sino que se lleva a cabo por mero placer, es considerado como pecado. La razón es porque nuestro cuerpo no fue creado tan solo como instrumento de placer. El infierno para aquellos que cometieron pecados sexuales. Un hombre y una mujer tenían las extremidades atadas y estando desnudos colgaban de un lugar alto. Los satanes tenían largas lanzas de 2 a 3 metros de largo y perforaban una y otra vez los genitales del hombre y la mujer. Una serpiente larga y delgada de más de 15 metros de largo entró por los genitales de una mujer en segundos y traspasó todo su cuerpo hasta que salió por la boca de la mujer. Un hombre estaba pegado como si estuviera disecado contra la pared del hoyo, y fieras eran como hienas que mordían y devoraban los genitales del hombre. Los hombres pegados a la pared gritaban de tremendo dolor. Aquellos que crearon pornografía. Había una máquina y en ese lugar una persona estaba atada por los 4 costados. La máquina empezó a funcionar poco a poco y cortados las manos y los pies cortando las manos y los pies por las que estaban atados. Eran amontonados en una pila los trozos y pasaban por la máquina. La máquina cortaba el cuerpo en finas rodajas y pasaba por la máquina, así como pasan los recibos por la caja registradora de un banco. Aquellos que tuvieron relaciones sexuales con animales. La gente estaba atada boca abajo y era retorcida continuamente hasta que la sangre goteaba y los fluidos salían y se derramaban. Los espíritus en el infierno gritaban para ser salvados, pero vi un Satán que debajo recogía la sangre que caía y la bebía. Mujeres que disfrutan de relaciones sexuales y que abortan irresponsablemente. Una mujer estaba colgada boca abajo en un profundo hoyo y 10 satanes insertaron 10 lanzas de 20 metros de largo dentro de los genitales de la mujer de una vez y los giraban dentro de sus genitales. El infierno para aquellos que abortaron. Había un árbol demacrado sin ninguna hoja y colgaba de él un fruto parecido a un gusano de seda. Había un espíritu desnudo acurrucado dentro de ese fruto, así como un feto dentro del útero. Había clavadas espinas afiladas hechas de acero que perforaban su cuerpo, haciendo que sangrasen en profundo dolor. Este lugar estaba lleno de personas que seguían sus propios placeres y no tenían hijos, sino que continuamente abortaban. Lastimar vidas es un tremendo pecado de asesinato, así que hay que arrepentirse rápidamente. Aquellos que se masturban. El Señor Jesús le dijo: ustedes que no son capaces de aguantar las trampas de Lucifer y caen en la masturbación, hay muchos de ustedes que no son capaces de escapar de ese placer y se masturban como hábito. Su placer es un atajo que hace que anden por el camino al infierno. Ustedes no fueron capaces de darse cuenta de la esencia del amor, ni fueron capaces de sentir la abundancia del amor en espíritu. Son personas que piensan que el amor físico lo es todo. En cuanto al amor, el amor más grande es el amor de corazón, el amor de mente y espíritu. El podrido amor con las bajas partes del cuerpo es realmente un amor muerto. Aquellos que se masturban
Los satanes pusieron a un hombre sobre una gran tabla de cortar y comenzaron a cortar los genitales del hombre. El hombre gritaba y le entraban convulsiones. Una mujer desnuda era arrastrada por un ardiente suelo de piedras afiladas. Esta mujer no era capaz de aguantar sus deseos y se masturbaba satisfaciendo sus placeres físicos. Caen al infierno por no percibirlo como pecado. Estas personas cometieron todo tipo de actos sucios y abominables, y son personas que vivieron una vida como basura en las alcantarillas. Hay artistas famosos entre ellos, y hay muchas personas que vivieron absortos en placeres sexuales y bares. De acuerdo a sus actos sucios como las alcantarillas, están recibiendo su castigo en la alcantarilla del infierno. Estas son personas que intentaron matarse y se pegaban cada día, reprochándose a sí mismos. Les pegaban a otros, eran violentos y peleaban con otros. Muchas personas son corruptas desde la caída. Les quiero expresar el dolor de mi corazón. Incluso esta noche, innumerables personas pecan una y otra vez y nacen de nuevo, habiendo perdido su valor. Cuando les veo, me duele tanto el corazón. Sin saber, cometen montones de pecados. Son inconscientes y vagan perdidos. Por todos ellos mi corazón sufre extremadamente. Los gritos de dolor de las innumerables personas que van al infierno llegan al cielo. El infierno para los niños. Señor, ¿cuántos años tiene este niño? Este niño tiene 9 años y era estudiante de primaria. Señor, ¿por qué este niño está sufriendo tanto? No puedo creer que un niño esté en el infierno. Es horripilante. Este niño hizo lo que sus padres le dijeron que no hiciese y vivió usado por Satán. Era mal hablado y a pesar de su temprana edad vivía absorto en la cultura sexual de los adultos. Se convirtió en un enfermo mental a tal grado que sus padres no podían corregirle. Había insectos moviéndose alrededor del niño y mordían y excavaban incrustándose en la piel desnuda del niño. Señor, ¿qué debemos hacer con los niños pequeños? ¿Valdría con que se arrepintiesen? Si los niños, que pueden discernir entre el bien y el mal, saben acerca del cielo y el infierno, saben juzgar por sí mismos, se corrompen de este modo y viven absortos en el dominio del pecado, no se arrepentirán, sino que continuarán pecando, dañándose a sí mismos y a otros como si nada, riéndose de otros y blasfemando. Hay muchos niños así en el mundo. Si no se arrepienten y tienen un accidente o enferman y mueren, los satanes les arrastrarán y harán que vivan en el infierno, encerrándoles en distintas prisiones. El infierno para los pastores que se corrompieron. Los satanes bailaban de alegría. Satán decía:
Hoy ha venido una gran persona, es el pastor que nos molestaba. Su espíritu estaba totalmente atado y fue arrastrado allí. Los satanes sostenían una flecha muy afilada de metal que habían quemado en el fuego y comenzaron a clavárselo en su cuerpo, produciendo grandes heridas. El pastor gritaba: por favor, sálvenme, Señor, sálvame, Señor. Satán le decía: no vale nada para que clames, ahora eres mío. El hombre gritaba. Señor, ¿por qué ha venido esta persona a este lugar? El Señor le respondió: él lideró una iglesia de tamaño medio, recibió especialmente gracia de Dios y comenzó a liderar la iglesia. Él predicó acerca del cielo y del infierno a muchas vidas, pero más adelante, gradualmente, poco a poco, comenzó a volverse corrupto. A pesar de ser un hombre casado, sedujo a una joven mujer de la congregación y salió con ella y se olvidó de mí. Más adelante comenzó a pegarle a su mujer y acabó viviendo con esa otra mujer. Fue expulsado de la iglesia e incluso en sus momentos difíciles no me buscó. A pesar de que le di muchas oportunidades para hacer que volviese, él rechazó mi ayuda. Yo quise guiar a muchas vidas al camino de salvación a través de él, pero él dio la espalda a todo y siguió sus propios deseos. Por eso acabó aquí. Señor, ¿qué tipo de sufrimiento recibirá en este lugar? Los satanes odian y aborrecen al máximo a los pastores o a cualquiera que alguna vez trabajó para mí, de modo que los atormentan de distintos modos. Les encanta y les emociona que hayan caído en sus tentaciones. Este es un lugar en el infierno para personas que no van a la iglesia, odian ir a la iglesia o aunque atiendan a la iglesia tan solo van con desgana. Un hombre estaba de pie, desnudo, con sus brazos abiertos en forma de cruz, tenía clavadas agujas por todo su cuerpo. A pesar del horrible tormento en su rostro mostraba que ni siquiera podía gritar. Esta persona había usado los fondos de la iglesia como si fuese su propio dinero. Aquellos que no predican el evangelio. Aquellos que odian la palabra de Dios. Había una persona que vomitaba continuamente. Miré detalladamente y vi que crías de serpientes salían de su boca. Esta persona era alguien que detestaba la palabra de Dios. La palabra es la comida del espíritu. Nuestros espíritus crecen y se transforman a través de la palabra de Dios. Aquellos que tan solo dicen que le aman, pero que no dan su corazón a Jesús. Estas personas no me dieron ni siquiera una vez su corazón, y tan solo contemplaron a las personas a su alrededor. No me amaron. Me llamaron, pero solo lo hicieron cuando no tenían otra salida. No lloraron por mí, sino que solo lloraron por ellos mismos. La gente en esta época ve, escucha, siente y toma contacto con cualquier cosa o persona que le guste y dan sus corazones y cuerpos inmersos en eso. Así que cuando les dices que hay un creador que creó a los seres humanos y un mundo espiritual, no tienen tiempo ni interés de pensar en ese mundo.
En resumen, no saben acerca de la realidad espiritual, por eso viven de ese modo. Señor, el Señor dice, ¿es todavía su propósito en la vida comer, vivir bien en este mundo? Dense cuenta ahora mismo que el resultado de esa vida es el infierno. Aquellos que vivieron en este mundo sin tener nada que ver conmigo, cuando mueran, irán también a un lugar que no tiene nada que ver conmigo. El camino al infierno, el camino al cielo. En este mundo parece que hay muchos caminos, pero al final tan solo hay dos caminos. Parece que la vida consta de miles de caminos, pero todos, cuando mueren, tienen que elegir entre dos caminos. Lo que determina tu destino de ir al cielo o al infierno es tu vida en la tierra. De acuerdo a cómo actuó el cuerpo en este mundo, es determinado el lugar en el que tu espíritu vivirá en el mundo espiritual. Así como es dentro del útero materno donde se determina el género, tanto masculino como femenino, es en el útero terrestre donde se determina el lugar donde se vivirá nuestro espíritu por siempre. Seas quien seas, tu cuerpo una vez muere al ser una vida de duración limitada. La vida espiritual es el resultado de la vida física. Jesús le dijo, mi corazón sufre cuando aquellos sobre los que yo gobierno viven en pecado, ni siquiera saben que están pecando, hasta que los pecados que cometieron se apilan más y más alto, convirtiéndose en una torre más firme. Pero yo perdonaré a todo el que derriba su torre, se limpia de pecado y viene a mí. Tu dolor es mi dolor, tu sufrimiento es mi sufrimiento. Todos los que viven dentro del pecado, arrepiéntanse rápidamente y vuelvan a mí. Mi camino es llano y mi regazo es amplio y profundo. Yo he expresado todo mi amor por todo este mundo. Arrepientan sinceramente para que no vayan al infierno. Aquellos que lo sintieron profundamente en sus corazones lucharán por no ir al infierno. Háganle saber de este infierno, háganselo saber. Queridos espectadores, el Señor está mostrando estos dibujos acerca del infierno para que puedan saber y sentir claramente acerca del infierno, y les pide que nunca vayan allá. El infierno que se les ha sido mostrado hasta este punto es una pequeña parte del infierno, pues así como hay muchos tipos de pecados, también hay muchos tipos de infierno. No podemos juzgar los estándares de esos pecados claramente, de modo que se están amontonando continuamente esos pecados que ni siquiera sabemos que estamos cometiendo. El infierno es un mundo fantástico, incluso en este momento, en el mundo espiritual, hay un tremendo número de personas cayendo al infierno cada día. Lo sientes como un mundo que no tiene nada que ver contigo. No te olvides que tú puedes ser una de esas personas. Aunque te lamentes y te arrepientas en el infierno, no vale para nada. No hay ningún modo de salir de ese lugar eternamente. Debes recordar que hay un mundo que te espera después de la muerte, que te recompensa de acuerdo a tus actos.
La oportunidad de arrepentirse y volver atrás nos es concedida solo o durante la vida en la tierra. A través de este video entiendan claramente que el infierno existe. Graben profundamente en sus corazones que el Señor llora con ardor para que ninguno de nosotros vayamos al infierno. Nuestro querido Señor espera desesperadamente verles a todos en el cielo. Si llegaste hasta este punto, te recomiendo que veas el video de Coreana Pinta el Cielo, la segunda parte de este video, con la cual tendrás total claridad de todos los premios y recompensas que el Señor tiene para las personas que le sirven en la tierra. Y podrás entender 100% cuál es el propósito con el que Dios te creó, por qué viniste a la tierra, qué quiere Dios contigo. Todas esas preguntas que la ciencia y la filosofía han tratado de responder se encuentran en la Biblia y puedes entenderlo con ayuda de estos videos. El mundo de la luz. Tan solo aquellos que obedecen la palabra de Dios, que tan solo contemplan al Señor, le aman y se arrepienten, solo ellos irán al cielo. El cielo es un mundo de eterna felicidad y juventud. Es un lugar de continua alegría. La próxima vez les presentaré acerca del cielo. Damos gracias al Hijo Santo por habernos permitido ver y pintar el infierno.